Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Claudia Furiati, directora de comunicaciones del IEP. Claudia, muy buenos días. Y muy buenos días a nuestra distinguida audiencia. Un gusto tenerlos nuevamente en esta su casa, Contrapunto Liberal. Gracias, Claudia. En este segmento del programa estaremos hablando sobre el mercado de valores en Ecuador, sus perspectivas, las innovaciones que han existido en el mismo. Y para hablar sobre este tema nos acompañarán dos expertos, dos operadores de valores calificados. Ellos son Juan Washington Arellano, quien es CEO y presidente ejecutivo de la Casa de Valores Futuro. Cuenta además con un MBA y un máster en finanzas y contabilidad. Washington, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poder compartirles toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento a todos los que, la audiencia que nos escucha. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Marco Alarcón Campodónico. Él es gerente de división financiamiento y generación de liquidez en la Casa de Valores Futuro. Es además ingeniero comercial y cuenta con un MBA. Marco, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y comentarles al público en general un poco más sobre el mercado de valores. Gracias a ambos por participar en este programa, es un gusto. Y quisiera empezar hablando en general sobre el mercado de valores, la situación del mismo. En estos últimos años se ha visto marcada por la pandemia y además por algunos escándalos que se han suscitado, como los impagos de ciertas empresas, además del escándalo relacionado con el ISPOL. ¿Cómo estos dos factores han afectado al sector y cuáles son las perspectivas para este año y el futuro del mercado? Washington, si le parece, empezamos con usted. Por supuesto, muchas gracias, Danilo. Muy buena pregunta, ¿verdad? El mercado de valores para nosotros, para el equipo de Casa de Valores Futuro, es un mercado de confianza, ¿verdad? Hay que ganarse la confianza para hacer negocios dentro del mercado de valores. Estos temas que tú nos preguntas, Danilo, sobre el caso ISPOL, sobre empresas que han quedado impago, definitivamente impactan a la desconfianza, ¿verdad?, de todo el sistema. Por lo tanto, lo que nosotros promulgamos siempre es desarrollar prácticas que garanticen la transparencia, la seguridad, el acceso a la información de todas las personas dentro del mercado de valores, ¿verdad? Lo importante acá, mi estimado Danilo, que los últimos años el mercado de valores ha tenido un crecimiento bastante sostenido, ¿verdad? Bastante sostenido. Y si tú te pones a analizar estos riesgos que ha tenido el mercado de valores, son muy, muy pequeños en relación a toda la montaña de transacciones que se realiza dentro del mercado de valores, ¿verdad? Es más, si lo podemos comparar tal vez con la tasa de impago de la cartera general de todas las entidades bancarias, este impacto ha sido muy, muy pequeño dentro del mercado de valores, ¿verdad? Y lo que nosotros buscamos, al igual que en las bolsas de valores y también los supervisores, es fortalecer, poner barreras donde los emisores, las casas de valores puedan mantenerse, ¿verdad? Mantenerse en estas líneas rojas para que el mercado de valores crezca y que el mercado de valores sea siempre un sinónimo de transparencia, de seguridad para todos los participantes, mi estimado Danilo. Bien, Marco, Washington mencionaba un tema importante, crucial para este mercado, que es la confianza, y que desarrollar prácticas que garanticen la transparencia y la confianza es uno de los métodos para atraer clientes. Y si bien también nos mencionaba que ha tenido un crecimiento sostenido el mercado, en términos comparativos con otros países, el mercado de valores de Ecuador sigue siendo, bueno, incipiente. ¿Qué otras estrategias se pueden implementar para atraer clientes, para que una mayor cantidad de personas inviertan en este mercado? Bueno, es verdad, en Ecuador el mercado de valores representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. En otros países como Chile, Colombia, Perú es más del 40%. Y bueno, nosotros como Casa de Valores Futuro estamos
difundiendo a través de diferentes medios los beneficios del mercado de valores. Inclusive somos la primera casa de valores digital en el Ecuador, que a través de la tecnología estamos democratizando y haciendo que más personas puedan utilizar los servicios de inversiones, realizar sus inversiones en forma rápida, fácil y segura. Y bueno, Washington les puede comentar un poco más de lo que hemos desarrollado como casa de valores para que más gente conozca y pueda hacer sus inversiones. Sí, entiendo que parte de esta estrategia de buscar mayor confianza, sobre todo en personas que quizás de otra manera difícilmente podrían acudir a los servicios o los beneficios del mercado de valores, es a través de las tecnologías, de la innovación, el fintech, que es, digamos, una tendencia que pues, en Ecuador está teniendo auge, es algo de lo que ustedes han tomado, digamos, la bandera, ¿no? ¿Nos podrían explicar un poco más en qué consiste aplicado al mercado de valores y cómo ello puede ser de impacto positivo para quienes recurran a este tipo de inversión? Washington, por favor. Muchas gracias, Claudia, por supuesto. En Casa de Valores Futuro, nuestra propuesta es ser la primera casa de valor digital, ¿verdad? Y lo que nosotros buscamos, tal como lo conversamos anteriormente, es impactar de forma positiva a la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? ¿De cómo logramos esto? A través de la tecnología. Para nosotros la tecnología es un facilitador que nos ayuda a dar acceso a todas las personas, a toda la información de todas las ofertas que ofrece el mercado de valores ecuatoriano. De esa forma, nosotros podemos garantizar también transparencia al momento de compartir toda la información del mercado de valores hacia todas las personas a nivel nacional. Y lo que buscamos a través de la tecnología o a través de un smartphone con internet, todas las personas a nivel nacional puedan abrir una cuenta de inversión en un Casa de Valores Futuro y que tenga la oportunidad de poder evaluar, de poder comparar múltiples alternativas de inversión y de poder construir un portafolio de inversión asesorado de un especialista donde lo va a acompañar a escoger cuáles son estas mejores alternativas que le agreguen valor y que combinen perfectamente rentabilidad y seguridad, ¿verdad? A través de la tecnología lo que buscamos es garantizarle transparencia a las personas, garantizarle una mejor experiencia y sobre todo una facilidad al momento de construir un portafolio de inversión, mi estimada Claudia. Sí, bueno, creo que en los tiempos en que vivimos, en que, bueno, hay un gran desarrollo tecnológico, en que gran cantidad de personas poseen un teléfono inteligente, tienen acceso a Internet en el mismo. Esta es una vía bastante innovadora y creo que eficaz para poder atraer clientes. El mercado de valores, bueno, se constituye como una alternativa a quizás métodos más tradicionales de financiamiento para empresas y además de inversiones para las personas, como es el mercado financiero. Marco, ¿qué se le pudiera comentar u ofrecer a las personas que aún son reticentes de buscar estos métodos alternativos de financiamiento para que finalmente se decidan a invertir en el mercado de valores? Bueno, para comenzar es importante indicar que el financiamiento está dirigido a compañías, ¿ya? O sea, por un lado, o sea, toda alternativa de financiamiento a su vez es una alternativa de inversión. Las compañías pueden acceder a mecanismos de financiamiento para capital de trabajo, nuevos proyectos, sustitución de pasivos, compras de activos, etc. Y las personas y otras compañías o instituciones pueden comprar esos títulos valores. Pero en este caso los emisores deben ser compañías. Y este financiamiento puede ser a corto plazo o a largo plazo.
A corto plazo, para capital de trabajo, tenemos instrumentos como el papel comercial, que es un instrumento que se emite hasta 359 días en un programa total de 720 días, ¿ya? Son títulos valores que se negocian con descuento y sirven básicamente para capital de trabajo. Hay otros también en lo que es capital de trabajo y generación de liquidez, tenemos a la negociación de las facturas comerciales negociables. ¿Y en qué consiste esto? Una compañía tiene facturas que le emite a sus clientes y normalmente la compañía le da un plazo de crédito a sus clientes, digamos 90 días. Entonces la compañía tiene que esperar hasta los 90 días para cobrar esa factura. A través de las facturas comerciales negociables, lo que se logra es que el emisor o proveedor, el que emitió la factura, pueda anticipar los fondos, o en otras palabras, convertir las ventas a crédito en ventas al contado, anticipa los fondos, ¿ya? Y obtiene liquidez inmediata. Y por otro lado, el cliente o clientes de este emisor, denominados aceptantes en el mercado de valores, tienen el beneficio de que el emisor le pueda ampliar el plazo de crédito hasta 180 días. Y entonces hay un beneficio para el emisor y beneficio también para el cliente aceptante. Al vencimiento, como el emisor ya anticipó los fondos, ¿ya? Y obtuvo la liquidez inmediata, al vencimiento del plazo de la factura, el cliente del emisor tiene que pagarle al inversionista tanto el valor de la factura como el rendimiento que el emisor le ofreció al inversionista cuando hizo la estructuración de la factura comercial negociable. Entonces es un mecanismo muy interesante y aparte tiene un costo más bajo que el factoring tradicional. Estamos hablando de que el costo del financiamiento para el que quiere negociar facturas negociables, incluido ya comisiones, tanto el rendimiento del inversionista más las comisiones para casa de valores y bolsa de valores, es alrededor máximo un 12% anual, mientras que el factoring tradicional, estamos hablando de que es mucho más caro, o sea, puede llegar hasta un 24% anual. Entonces, hay muchos beneficios con el tema de negociar las facturas en el mercado de valores. Adicionalmente, para financiamiento a largo plazo, tanto para nuevos proyectos, sustitución de pasivos o compras de activos, las compañías también tienen la opción de emitir obligaciones. Estas obligaciones son a más de un año, promedio 4 años, y la compañía, en función de su flujo de caja, puede decidir pagar, hacer pagos de capital y de intereses periódicos, que pueden, de acuerdo a su flujo, pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o hasta anuales. Entonces, es una buena opción también de financiamiento para las compañías a largo plazo. Y con un costo financiero también interesante, o sea, estamos hablando que aquí en el mercado de valores también hay un tema muy importante, que es la calificación de riesgo. Tanto para emitir papel comercial como para emitir obligaciones se necesita una calificación de riesgo que es otorgada a través de calificadores de riesgo que son entes externos, ¿no? Entonces, a mayor calificación de riesgo, mejor calificación de riesgo, la tasa que se ofrece al inversionista es menor y a menor calificación de riesgo es mayor. O sea, es un tema que en finanzas la relación entre rentabilidad y riesgo, ¿no? Entonces, podemos en el mercado de valores encontrar títulos valores con rendimientos que pueden ir desde el 3,5% hasta el 9,5%, dependiendo de quién es el emisor y cuál es la calificación de riesgo que tiene el emisor. Interesante. Bueno, si centráramos un poco en la consulta uno como cliente de en qué mercados invertir ahora en Ecuador, en la bolsa, aunque no sé si se están cotizando, creo que todavía la fintech no. Vemos que es un mercado que ha crecido mucho según el Radar Tech Startup, que es
una empresa que hace el ranking pues, de las empresas fintech. Hay 55 empresas actualmente en Ecuador y que el mercado del 2018 acá, y obviamente eso creo que esta expansión tiene que ver con el tema pandemia, o sea, vivió un crecimiento del 243%, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, a los efectos de dónde invertir, dirían que es un área, todo lo que tiene que ver con fintech para invertir, así como es su propia empresa, Futuros Valores. Es correcto, mi estimada Claudia. La industria fintech a nivel nacional es una industria que recién está naciendo, ¿verdad? Si vemos a nuestros vecinos, por ejemplo, en Colombia, la industria fintech es una industria bastante grande. Ahí hay más de 350 empresas fintech, donde hay una asociación fintech, donde hay una regulación fintech, ¿verdad? Donde toda la cadena de valor, desde los reguladores, los supervisores, las entidades privadas están trabajando para el desarrollo de esta industria fintech muy fuertemente en los países vecinos. Dentro del Ecuador la industria está naciendo, por así llamarlo. Eso quiere decir que hay muchas oportunidades, tanto para los emprendedores digitales en la industria fintech, como también para todas las personas usuarias, ¿verdad? Porque lo que hacen estas empresas fintech es solucionarle los problemas a los consumidores, a los usuarios, ¿verdad? Y eso hace que se inyecte competitividad en toda la industria financiera, y al inyectarse mayor competitividad, pues los usuarios van a salir beneficiados, ¿verdad? Porque vamos a tener mejores productos, mejores servicios, más acceso a información, tal vez servicios mucho más baratos, ¿verdad? Y servicios que verdaderamente nos agreguen valor. Eso quiere decir que dentro del Ecuador, dentro de la industria fintech, hay una gran oportunidad de crecimiento, y si nos volcamos a escuchar verdaderamente al usuario, si identificamos verdaderamente las necesidades de nuestros consumidores, podríamos crear un producto o una solución que verdaderamente agregue valor, y podríamos ser líderes o pioneros dentro de la industria fintech dentro del Ecuador, mi estimada Claudia. Justamente sobre este tema, Washington, hay en la Asamblea un proyecto de ley sobre fintech, un marco regulatorio que se busca impulsar enfocado en la fintech. Bueno, quisiera consultar si has tenido oportunidad de revisarlo, y si no, bueno, ¿qué consideras que se puede impulsar desde parte del Estado para fomentar el sector? Buena pregunta, Danilo. Verdaderamente sí, he tenido la oportunidad de revisarla, he tenido la oportunidad de debatirla también, y mi recomendación es de que esta ley no se la tiene que construir de arriba para abajo, ¿verdad? Se la debería construir de abajo para arriba. ¿A qué me refiero con esto? A que verdaderamente las personas que ponen estas reglas deberían escuchar primero a la base, que son los usuarios, ¿no? Luego de esto a las entidades, luego de esto a los supervisores, ¿no? Y de ahí para arriba a los reguladores. Porque si nace algo desde arriba sin conocer verdaderamente qué está pasando en los eslabones medios, en los eslabones de abajo, vamos a tener un reglamento o una regulación de alguna forma sesgada, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo que deberíamos hacer es reunirnos todos los que conformamos la cadena de valor, por lo menos dentro del mercado de valores, las dos bolsas de valores, el depósito centralizado de valores, la superintendencia de compañías, con la Junta de Política Monetaria y Financiera, asociaciones de casas de valores, asociaciones administradores de fondos, y todos ellos, de alguna forma, trabajar en equipo para que esta regulación fintech sea una regulación que agregue valor a todos los participantes, y que de alguna forma no ponga barreras hacia la innovación, más bien que sea una catapulta de la innovación, y que esa innovación pueda dar como resultados en nuevos productos, en nuevos servicios que verdaderamente estén agregando valor a la comunidad, mi estimado Daniel. Y en esa misma línea les quería consultar a ambos, si quieren empezamos por Marco, si conocen de la iniciativa que lleva adelante la Cámara de Industria, siendo que ya hablamos que tenemos una incipiente industria fintech en Ecuador, sobre inversión, y esta iniciativa
que lleva adelante la Cámara de Industria de Guayaquil, conjuntamente con el apoyo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el aspecto técnico busca escuchar y revisar justamente desde la base de quienes tienen el pulso de la producción en los distintos rubros en el país, cuáles serían esas soluciones más viables que quizás no terminen, no deriven una ley orgánica o un reglamento, sino algo como más puntual que viabilice, que flexibilice, que sea proclive a llevar adelante bueno, el crecimiento de ese sector y por tanto reactivar, ¿no?, la economía. En el caso de financiamiento también se ha tocado o se ha revisado con esta iniciativa. No sé, Marcos, si está al tanto de ella y en todo caso, desde el punto de vista del área de ustedes, ¿qué pudiera considerarse importante evaluar, diagnosticar o simplemente mejorar para incentivar inversión en el país? Marco. Bueno, nosotros podemos indicar que el mercado de valores es fundamental para el crecimiento del país. Es un canalizador de recursos y todas las mejoras que puedan existir para que más tanto personas como compañías utilicen el mercado de valores va a ser en beneficio del país. Nosotros a través de la tecnología estamos poniendo nuestro grano de arena, nuestra gestión para que el mercado de valores crezca, ¿no? Y por ejemplo, en temas de financiamiento, actualmente hay cerca de 450 compañías que son emisores del mercado de valores y pueden ser muchas más. Entonces, invitamos a las compañías a que vean el mercado de valores como una opción de financiamiento, una opción interesante de financiamiento a un costo razonable. Y con mucho gusto nos pueden contactar, podemos visitarlos o contactarlos de diferentes formas para darles la asesoría que necesitan, y porque lo que más queremos es que las compañías crezcan, que el Ecuador crezca. Totalmente. Un poco en línea con lo que consultaba Claudia, recientemente desde el gobierno se impulsó una ley de inversiones que entre uno de sus pilares o componentes más importantes estaban reformas enfocadas a impulsar el mercado de valores. Bueno, esta ley no pudo prosperar, pero quisiera preguntarles desde su punto de vista qué aciertos tenían estas reformas que se proponían, qué hubiera sido bueno que se haya considerado también. ¿Qué nos pueden comentar sobre este proyecto de ley que se trató en la Asamblea? Washington. Gracias, Danilo. Mira, ese proyecto de ley, la verdad es que tuve la oportunidad de debatirlo fuertemente con muchos participantes, y lo que se proponía para el mercado de valores, bueno, habían pros y habían contras, ¿verdad? Pero en este caso, para ser muy, muy objetivo, habían más contras que pros para el mercado de valores, ¿no? Había una cosa muy, muy importante que no le hacía bien al mercado de valores, más bien le hacía un daño, que era que todos los títulos públicos que se transan dentro del mercado de valores se podrían transar en un mercado extra bursátil. Eso quiere decir que se podían negociar en un mercado fuera del mercado de valores, donde no se garantiza la transparencia, ¿verdad? Y eso, si donde hubiera pasado, donde se hubiera aprobado, le quitaba casi que el 50% de todas las transacciones se iban a salir del mercado de valores y se iba a desarrollar tal vez un mercado paralelo al del mercado de valores, ¿verdad? Ese era algo muy, muy grave tal vez para el mercado de valores, mi estimado Danilo, y lo que yo considero que se debería de alguna forma proponer es la simplificación de trámites, ¿verdad? Tanto para la empresa que busca financiamiento, reducirle el tiempo. Para poder reducirle el tiempo significa que se le debería tal vez pedir información de calidad, no un exceso de información para poder salir al mercado de valores. Y por el otro lado también para el inversionista, ¿verdad? Que todo el proceso para el inversionista sea un proceso simplificado donde se puedan reducir
documentos físicos y que se puedan aceptar documentos digitalizados, documentos electrónicos, ¿verdad? De esa forma estamos agilitando el acceso tanto a los empresarios como a los inversionistas, y de esa forma tendríamos como consecuencia un dinamismo mucho más rápido, ¿verdad? Un dinamismo mucho más grande, donde el mercado de valores pueda tener un crecimiento exponencial. Yo creo que esas son cosas que se deberían de alguna forma proponer en estos proyectos de ley, para que el mercado de valores pueda tener un crecimiento mucho más grande y que verdaderamente sea inclusivo, ¿verdad? Que sea inclusivo para todos, desde la empresa más pequeña hasta el inversionista más pequeño, ¿verdad? Deberíamos trabajar para que todos estos pequeños participantes puedan tener facilidad de acceso al mercado de valores, mi estimado Danilo. Bien, sí, creo que, bueno, en línea con lo que también ya nos comentaban sobre esta ley FinTech, es importante que estas iniciativas se construyan desde abajo hacia arriba y obviamente involucrando a todos los actores, porque pareciera que eso es lo que falta, ya que hay justamente estos aspectos negativos de estos proyectos de ley que se impulsan y que, bueno, uno no entiende cómo se termina decidiendo por estas reformas que a la larga pueden ser contraproducentes. Bien, estamos llegando a la parte final del programa. Sin embargo, quisiera antes de cerrar pedirles a ambos un mensaje final que invite a nuestros oyentes a considerar el mercado de valores y además conocer más sobre esta empresa que ustedes representan, que como bien han dicho, es una empresa innovadora que ofrece una oportunidad de acercarse al mercado de valores a través de mecanismos tecnológicos y bueno, innovadores. Marco, si le parece, empezamos con usted. Gracias. Bueno, invito a las personas y empresas a invertir en el mercado de valores y a las empresas también a financiarse a través del mercado de valores. Es una excelente opción tanto de inversión como financiamiento, y nosotros con mucho gusto podemos darle la asesoría que ustedes necesitan para que conozcan más del tema, para que se sientan más seguros invirtiendo, y a través de nuestra plataforma de inversión de portafolio, ustedes pueden invertir en forma fácil, rápida y segura. Gracias. Perfecto. Me sumo también a la invitación, tanto a los empresarios, ¿verdad?, que necesitan financiamiento, que puedan evaluar el mercado de valores como una alternativa adicional de financiamiento muy amigable a la medida de las necesidades, ¿verdad? Y por el otro lado también a las personas naturales especialmente, ¿verdad?, que puedan descargar nuestra aplicación portafolio y que puedan observar, analizar y comparar todas las alternativas de inversión que ofrece el mercado de valores, y los invito a construir su primer portafolio de inversión, ¿verdad? Cuando hablamos de inversiones, todos deberíamos siempre pensar en el futuro, ¿verdad? Si es que nuestro futuro, visualizamos un futuro próspero y con abundancia, entonces nos hace sentido construir un portafolio de inversión actualmente, ¿no? Y el objetivo de Casa de Valores Futuro es poder darle acceso a todas las personas al mercado de valores para que puedan de alguna forma construir el patrimonio familiar y de las siguientes generaciones a través de un portafolio de inversión. Y de esa forma crear una cultura de ahorro y de inversión dentro del país. Muchas gracias, mi estimado Danilo. Bien, quiero agradecerle en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, a ambos, Washington Arellano y Marco Alarcón, por habernos acompañado en este segmento del programa. Creo que se han comentado temas muy importantes y creo que será este programa valioso para todas las personas que lo hayan escuchado y además los que puedan escucharlo también en el futuro a través de nuestro canal de YouTube. Nuevamente gracias por acompañarnos y bueno, amigos, ha llegado el momento de irnos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este segmento estaremos hablando sobre los valores morales en el capitalismo. Justamente tenemos un evento esta semana, el día de mañana, miércoles, en el Hotel Castel a las 6 de la tarde para hablar de este evento. Y el expositor en este evento y que además nos acompañará en este programa para hablar sobre el tema es Luis Espinosa Godet. Él es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, columnista en el portal Primicias
y académico asociado del IEP. Luis, muy buenos días. Hola, buenas, Danilo, Claudia, Nazali, encantado de estar aquí con vosotros y con todos los radioescuchas, por supuesto, porque siempre es un placer estar aquí y siempre me gusta reivindicar que yo me siento parte de la casa de la labor que hace el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y encantado de poder estar en Guayaquil, aprovechando que es el final de semestre aquí en Quito. Puedo ir a pasar unos días con vosotros, con los amigos de Guayaquil, con nuestra queridísima Dorita de Ampuero, así que encantado de estar aquí con vosotros. Luis, el tema del evento de mañana es sobre los valores morales en el capitalismo, si existen. Y bueno, la discusión va en torno a que la experiencia y los datos nos permiten afirmar que el sistema capitalista es el que mejores resultados da en términos de creación de riqueza, de asignación de recursos y de desarrollo. Sin embargo, lo que se suele responder es que está bien, este sistema es más eficiente, pero es inmoral por tal o cual motivo, porque fomenta el egoísmo, la codicia, la explotación, etc. Entonces, ¿qué pudieras responder ante estas afirmaciones? ¿Es moral el capitalismo? Bueno, me parece que el planteamiento que has hecho, Danilo, es maravilloso, ¿no? Es prácticamente indiscutible que un sistema capitalista, que un sistema de libertad, genera más prosperidad. Y, por tanto, es bastante llamativo que ese tema ya se dé por asumido, ¿no? Pero además lo damos por asumido con una cierta desdén, como pasamos muy rápidamente por ese tema. No vamos a pararnos a pensar esto un poquito más. Es decir, el hecho de que se cause más prosperidad es lo más moral en lo que podemos pensar, porque el hecho de que se cause más prosperidad para el conjunto de los ciudadanos y especialmente para los más pobres quiere decir que tienen más oportunidades para comprar zapatos para sus hijos, para tener educación, para alargar la esperanza de vida para los ancianos, para desarrollar de mejor manera o de la manera que deseen su proyecto vital, es decir, darles más oportunidades para desarrollar su proyecto vital. Sin embargo, las izquierdas, incapaces de contradecir que el crecimiento económico, que el capitalismo produce más crecimiento económico, como muy bien dices, intentan achacar que el capitalismo es inmoral. Y por desgracia, yo sí que creo que es verdad que durante mucho tiempo gran parte de los defensores del capitalismo no hemos defendido, no hemos insistido lo suficiente en que el capitalismo es profundamente moral. Pero no solo que es profundamente moral, sino algo todavía más importante. El capitalismo nace de unos cambios en valores éticos y morales y esos meros valores éticos y morales, esos cambios en los valores éticos y morales son los que producen el crecimiento económico y son los que producen el capitalismo. Así que, por supuesto, que es moral, porque es lo que ocurre, pero no solo eso, sino que todavía más, es que nace en valores éticos y morales. Luis, justamente en esta reflexión o en esta misma línea, tenemos unos principios, ¿no? que están en constante revisión y eso forma parte del pensamiento liberal. O sea, sus principios son, digamos, no son inamovibles en el sentido de que siempre están contrastándose con los tiempos. Estamos en lo que llaman algunos la cuarta revolución industrial y entonces, ¿cómo abordarlo desde estos principios morales? O sea, ¿cómo se adaptan? ¿O crees tú que simplemente siempre van a hacer lo mismo, solo que en la coyuntura en la que estemos, pues ahí hay que adecuarlo? No sé. La pregunta es muy interesante, Claudia, porque ataca uno de los principales problemas y es que efectivamente cuando hablamos de valores tenemos un problema con la polisemia de esta palabra. Es decir, cuando hablamos de valores hablamos de cosas muy distintas. Lo que yo estoy intentando entender por valores son si mi grupo, si los que están en torno a mi grupo, que yo valoro, es decir, que yo aprecio, que yo me importa su opinión, lo que esas conductas las aprueban y las desaprueban. Aprobar o desaprobar no es... los valores no se transmiten por una ley que lo prohíbe, no, es mucho más sutil. Son las conversaciones, son las miradas, es la admiración que recibo o que no recibo, el reproche social que recibo por hacer cosas que la sociedad no considera bueno, ni siquiera toda la sociedad. El grupo social al que yo pertenezco no considera bueno, por tanto, se produce. Y es curioso porque esto, en cierto modo, este tipo de comportamientos sí son inamovibles. Este tipo de comportamientos no son inamovibles en el sentido de que las sociedades nunca cambien, ¿no? Las sociedades evolucionan. Pero los valores, es decir, valoramos colaborar con otros o no colaborar.
valoramos ser individualista o no ser individualista. Eso sigue siendo más o menos lo mismo. De hecho, es muy curioso porque a pesar de que prácticamente no hay investigaciones en esta dirección, los valores en tiempos modernos se están transmitiendo de una manera mucho más rápida y es a través de las redes sociales viendo lo que da like o lo que no da like. Eso es lo que yo estoy entendiendo por valores. Es si el conjunto de los que yo valoro, es decir, aquellos con los que tengo contacto en redes, les parece bien lo que hago o no les parece bien lo que hago. Y claro que eso, en cierto modo, modela mi comportamiento o cambia mi comportamiento. Claro que el comportamiento que ponemos en redes nosotros mismos no es realmente todo nuestro comportamiento, es lo que queremos enseñar. Pero claro que en cierto modo modela mi comportamiento. Si yo veo que se da mucho like cuando aparezco con mi mascota, pues intentaré estar más tiempo con mi mascota. Si veo que no se da like cuando aparezco estudiando, pues intentaré aparecer menos estudiando. Y eso me parece que es muy interesante porque sí que es verdad que las nuevas tecnologías nos producen herramientas nuevas para entender cómo funcionan los valores, pero en el fondo los valores son los mismos. Es decir, todo joven o adolescente de toda la historia de la humanidad ha querido buscar la aprobación de su grupo de amigos jóvenes o adolescentes. Eso es lo más normal del mundo. Luis, mucho se habla de que la economía ortodoxa es una economía que no se preocupa por la gente, que el capitalismo se preocupa demasiado por los números, pero que se olvida del bienestar de las personas. Y es que no solamente es una cuestión numérica, sino que desde que ha venido desarrollándose el capitalismo global ha mejorado drásticamente la calidad y el promedio de la vida de las personas. Entonces, ¿cómo podemos explicarles efectivamente a las personas ese capitalismo con rostro humano? Esa pregunta es muy interesante, Nathalie, y es quizás en la que estábamos hablando. Es verdad que muchas veces los liberales hablamos mucho de la importancia de que crezca el PIB. Y parece que nos obsesiona el PIB como si nos obsesionase solo un número, solo el dato o solo el dinero, ¿no? Es verdad que muchas veces hablamos de la importancia del trabajo como si nos obsesionase solo la producción. Y lo que he intentado hacer anteriormente es lo que intento insistir, es decir, es que a mí no me preocupa que crezca el PIB porque tengo una obsesión como por el dinero. A mí me preocupa que crezca el PIB porque sé que eso quiere decir que más ciudadanos de Ecuador van a tener más oportunidades para poder alquilar la casa, comprar la casa, pagar el carro, pagar el colegio de los hijos, pagar zapatos o poderse ir unos días a la playa. Es decir, lo que les dé la gana hacer, estoy hablando de cosas propias de la clase media mundial, que ojalá gran parte de los ecuatorianos accedan a esa clase media, pero para eso tenemos que incrementar el PIB. Entonces, muchas veces pecamos de no explicar lo suficiente por qué nos preocupan los números. No porque somos una especie de personas obsesionadas con los números que no vemos a las personas detrás. No, justo al revés, es por pura empatía, es por puro saber que detrás de ese número hay personas, por lo que tenemos que esforzarnos en hablar del crecimiento económico. Sin embargo, es verdad que gran parte de las campañas que hacemos los liberales, gran parte de lo que hacemos los liberales, muchas más veces ponemos en nuestros anuncios un gráfico en que se ve si sube o baja la curva que un rostro de una persona que está preocupada o que le afecta lo que está ocurriendo. No creo que esto sea completamente verdad o que sea la única verdad. También es verdad que ciertas veces vamos cambiando en estas percepciones. ¿Qué quiere decir que vamos cambiando? Hay muchas campañas de muchos institutos liberales que están haciendo lo contrario. Yo quiero mencionar a unos chicos, un instituto amigo del IEP, que es el Libre Razón, que trabajan desde Quito, y Libre Razón lleva mucho tiempo trabajando en esta campaña de los rostros del comercio informal. Y lo que han hecho ha sido ir contando las historias de las personas que están en el comercio informal y contando cómo les afectan a ellos las regulaciones que hacen prácticamente imposible formalizar una empresa en Ecuador. Porque cuando nosotros hablamos de que es importante barajar la tributalogía para que se puedan formalizar las empresas, no lo hacemos en abstracto, porque porque hay una persona que se llama María, que se llama Juan, que está en una calle en este momento, que tiene un pequeño emprendimiento y que esa regulación absurda, burocrática y arbitraria le está fastidiando la vida. Y nosotros tenemos que alzar la voz por esas personas. 1000 veces hemos hablado de que es indignante que Ecuador esté en el puesto número 129 en el índice de hacer negocios.
pero quizá no hemos insistido tanto en que eso es preocupante para todas estas personas, y quiero agradecer a Libre Razón su magnífica campaña de los rostros del comercio informal. Sí, Luis, y bueno, creo que hay una serie de mitos, podríamos decir, que persisten. Por ejemplo, tú mencionabas la dificultad de hacer negocios en Ecuador, de que los negocios puedan formalizarse. También tenemos problemas con el empleo. Sin embargo, hay una gran traba ideológica, que es que cuando se quieren plantear reformas se sigue viendo este tema como si hubiera una confrontación entre empresario y trabajador. Y así hay otros temas. Por ejemplo, al hablar de comercio exterior, persiste esta idea de que siempre que existe intercambio hay una parte que sale ganando y otra perdiendo, y no que ambas partes ganan cuando el intercambio es voluntario. Entonces, quisiera consultarte, para poder generar estas reformas como mayor flexibilidad laboral que permita que mayores ecuatorianos puedan acceder al empleo, o que se abran las fronteras, que haya una mayor apertura comercial, ¿cómo combatir estos discursos que persisten y que se oponen desde el punto de vista ideológico a estas reformas? Muy buena pregunta, Danilo. Muchas gracias por la pregunta, porque la pregunta es la mera razón de existir del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y qué hacemos todos aquí. Y digo todos porque, como digo, me enorgullece sentirme parte del IEP. Y es que, ¿cuál es la mera razón de existir? Claro que el principal problema que tenemos en Ecuador ahora mismo es que 1/3 de los ecuatorianos está por debajo de la línea de pobreza. 2/3 de los ecuatorianos no tienen empleo adecuado. Y para cambiar esto, necesitamos cambiar las leyes. Con esta ley de inversión, con este clima, es prácticamente imposible que mejore la economía. Pero para cambiar las leyes, se necesitan cambiar las instituciones. En Ecuador tenemos un problema de cómo funcionan las instituciones. Pero las instituciones no se pueden cambiar en una democracia solo porque llegue y se decida algo. Las instituciones se sostienen en valores, se sostienen en lo que el conjunto de la sociedad piensa o opina. Y precisamente la labor del IEP, como think tank, tanque del pensamiento, es atacar a esos... No creo que sea atacar, es atacar al intentar cambiar los valores de la sociedad. Es decir, es dar la lucha de las ideas, dar la batalla de las ideas, para que la sociedad vaya cambiando sus valores, porque si logramos valores más liberales tendremos mejores instituciones que permitirán mejor crecimiento y más libertad y oportunidad para los ciudadanos. Pero como muy bien dices, Danilo, nuestras sociedades se basan o tienen generalmente valores en gran parte colectivistas, en el mejor de los casos, y en gran parte marxistas. Es decir, toda la idea de cómo se conciben las relaciones laborales, toda la idea de debemos entrevistar a los sindicatos y a las patronales porque empleadores y empleados están en una relación de conflicto con intereses contrapuestos, por tanto hay una lucha social entre empleadores y empleadores, eso es puro marxismo. Y la realidad vivida por la inmensa mayor parte de los ciudadanos es exactamente la contraria. La realidad es que empleadores y empleados, las empresas y los trabajadores se coordinan en un proceso de creación de riqueza beneficioso para ambas partes. Pero ojo, no solo beneficioso para ambas partes, beneficioso para los clientes y beneficioso para los proveedores. Es decir, es un proceso de coordinación expansivo de la riqueza hacia todas las direcciones. Sin embargo, seguimos empeñados en la retórica marxista. Y no solo siguen empeñados algunos, sigue empeñado el conjunto de la sociedad, porque ahora que acabamos de pasar el 1 de mayo, vemos como el ministro de Trabajo se reúne con los representantes de los sindicatos para hablar de la reforma laboral. Oiga, esos señores de los sindicatos no representan a nadie, a prácticamente nadie en esta sociedad, no tienen ninguna legitimidad, sus ideas nunca han tenido éxito, pero seguimos creyendo que el Estado tiene que regular las relaciones laborales, y con esas creencias, esos valores nos llevan a tener una pésima institucionalidad, como es la pésima ley laboral, y eso lleva a pésimos resultados, que no se puede generar una ley laboral que genere más empleo y, por tanto, permita a los ecuatorianos salir de la pobreza. Así que esos pensamientos, y tiene razón Danilo, es lo que el IEP lleva en una magnífica labor intentando hacer durante estos últimos 30 años, y es decir, oiga, si no cambiamos lo que pensamos de la economía, o mejor dicho, si seguimos teniendo estos errores gravísimos
fundamentales, conceptuales sobre cómo funciona la economía, seguiremos apoyando medidas como las que hemos apoyado históricamente, que tienen pésimos resultados, y al final tenemos pésimos resultados. Correcto, y cuando mencionas 30 años, bueno, es decir, somos ya adultos mayores, sin embargo las ideas pues pareciera a veces que no terminan de calar, ¿no? Y de cara a esto último que mencionas del ministro del Trabajo, y estos performances, podríamos decir que son, bueno, parte de cuando las efemérides nos llevan un 1 de mayo, etcétera. El gobierno se apresta a cumplir el primer año de gobierno. Creo que parte de las dificultades que ha tenido es cómo comunica las decisiones, quizás algunas medidas que ha querido tomar en la línea de justamente accionar coherentemente con estos principios, porque se define como democrático liberal, pero no lo ha logrado. Entonces, tú has sido uno de los críticos en esto de la política comunicacional. ¿Qué aspectos de este foco específico de cómo comunica de cara a un año, en la evaluación de un año de gobierno, nos pudiera rescatar, resaltar y además sugerir soluciones? Pues, bueno, yo y Claudia tengo dos cuestiones. La primera, cuando decimos en esta labor del IEP de los 30 años, claro, el IEP lleva haciendo una magnífica labor, pero el IEP está luchando contra un Goliat. El IEP está luchando contra un ejército de personas que tienen pésimas ideas económicas y que son los que las están transmitiendo continuamente a la sociedad, que tienen mucho más altavoz, mucha más repercusión de la que nosotros podemos tener haciendo la labor que podemos hacer en la medida de nuestras posibilidades. Y algo parecido es lo que se puede decir de la labor de comunicación del gobierno. Yo creo que hay un problema fundamental, es decir, creo que el gobierno tiene un problema de comunicación, pero también creo que el gobierno tiene un problema de fondo, es decir, no creo que está haciendo las suficientes medidas o no creo que está haciendo lo suficiente. Ahora, con respecto al problema de comunicación, es muy llamativo porque eso es lo que hablábamos antes con Nathan. El gobierno ha conseguido reducir el déficit del Estado y eso es una gran noticia. Pero no es una gran noticia porque a nosotros los economistas nos guste el presupuesto equilibrado esté. No es una gran noticia porque el presupuesto equilibrado lo único que quiere decir es que no estamos cargando a los ecuatorianos del futuro, a los jóvenes de hoy, no les estamos cargando con la responsabilidad de pagar el costo de la ineficiencia de hoy. Es decir, es profundamente injusto el déficit y es profundamente bueno que no haya déficit. Sin embargo, el gobierno cuando dice que ha conseguido reducir el déficit, lo que le queda a la mayor parte de los ecuatorianos es solo la idea de bueno, es un tacaño ahorrador que solo está pensando en el último centavo, pero no está pensando en el pueblo o en los ciudadanos, que es algo mucho más importante. No, hay que comunicar. El déficit es malo porque el déficit es cargar a los ecuatorianos del futuro y nosotros ahora tenemos graves problemas como sociedad porque tenemos que pagar las deudas de los gobiernos manirrotos y responsables anteriores. Por tanto, yo, que soy un presidente responsable, no quiero dejar esto a la siguiente generación. Sin embargo, eso apenas se llega a comunicar. Solo se dice que se ha reducido el déficit, dando por asumido que el conjunto de los ciudadanos entiende lo que quiere decir. Y al conjunto de los ciudadanos que les llega, sí ha reducido el déficit, pero la inseguridad en Guayaquil está aumentando. A mí me preocupa mucho más que te gastes la plata en policías. Ya, pero es que no estamos hablando del tema fundamental, que es la eficiencia del gasto. Y de eso nunca hablamos. Entonces, sí que es verdad que hay un problema que también el gobierno, con todos los medios que tiene, podría hacer más, pero hace relativamente poco. Ahora planteando desde la base, nuestros jóvenes, bueno, quería preguntarte desde ya, ¿cuáles consideras tú de que son las razones por las cuales tenemos colegios, universidades que se han convertido en centros de adoctrinamiento y bloquean las mentes de los estudiantes coactivamente, impidiendo crear un análisis crítico y analítico frente a lo que se enseña? Desde esta parte, ¿qué podemos hacer desde el área de la libertad? ¡Wow, Nathalie! Qué pregunta tan buena y tan difícil, ¿no? Me encanta porque yo coincido plenamente en el planteamiento, es decir, creo que es incuestionable que las universidades, que otrora eran los centros de libertad por excelencia y de libre pensamiento, donde se permitían las distintas opiniones, se han convertido en exactamente lo contrario, espacios de censura, donde no se permite el debate, donde no se permiten las distintas opiniones.
¿Por qué ha ocurrido esto? Pues fíjate, Nazali, que es el por qué a mí me ha costado mucho entenderlo. Y hubo un autor que es Scruton, que es el autor de Parque Jurásico, el creador de Sala de Emergencias, o sea, un autor de ficción que tiene grandes libros, que me dio una de las claves en un libro que tiene contra la emergencia climática, contra la idea de la crisis climática permanente. Y en ese libro decía, precisamente este cambio de las universidades a convertirse en centros de intolerancia se ha producido cuando el Internet, la Wikipedia, la información ha permitido que muchas más personas tengan acceso a la información. De tal manera que la labor fundamental histórica de las universidades, que era proporcionar la información a los alumnos y proporcionar el debate, porque eran los espacios donde se producía, ya ha caído. Y ante esa cierta crisis que se han visto en las universidades de, oye, ya no tengo que hacer lo que históricamente hacía, ¿en qué se han convertido? En una especie de guardianas de su verdad y en una especie de, se han enrocado hacia un talibanismo. Es decir, como ahora el conjunto de la sociedad puede tener conocimiento, yo digo que yo solo tengo el conocimiento y que el único conocimiento es bueno es el mío y yo tengo que tener el conocimiento. Y además se han ido a un extremismo porque la gran parte de lo que se enseña en las universidades, todo el movimiento woke, postmoderno, se ha ido a un extremismo absolutamente alocado, es decir, se ha renunciado a lo que era la ciencia, se ha renunciado a la discusión, se ha renunciado a gran parte de lo que era el humanismo, por un extremismo bastante... y además se ha perdido el concepto de serenidad por un concepto de sentimentalismo. Es decir, como ya la información en sí no importa mucho, ahora lo que importa es cómo siento yo la información. Por tanto, me siento agredido, me siento, pero es que el cómo usted se siente no es parte de los datos, no es parte de la discusión, no es parte de cómo usted se siente, lo solucionará usted si es un adulto funcional en su casa, con sus amigos, con su familia, con su psicólogo, pero en el ámbito público no hablamos de cómo me siento, en el ámbito público hablamos de lo que es, no de cómo yo interpreto o yo siento lo que es. Sin embargo, hemos perdido, pero tu pregunta, Nazali, a la que no tengo una respuesta definitiva, pero sí me adhiero a las tesis de Scruton, que me han, digo, ha dicho Scruton y ya me acuerdo, del autor de Parque Jurásico, que me pareció muy interesante. Y es, la universidad ya no cumple su función histórica y ahora está intentando adquirir un nuevo rol como guardiana de la verdad a nivel talibán. Bien, como había anunciado al inicio de este segmento, justamente mañana tendremos un evento presencial con Luis Espinosa Godet para hablar sobre este tema. El evento será, miércoles 11 de mayo a las 18 horas en el Hotel Castel en la ciudad de la Kennedy Norte. Es totalmente gratuito, entonces las personas que nos escuchan, en caso de estar interesadas, están cordialmente invitadas. Luis, para terminar, tenemos un par de minutos. A ver si pudieras ofrecernos una pequeña introducción o una invitación a las personas que nos escuchan sobre lo que se trataría en este evento. Sí, lo que yo voy a intentar explicar en este evento es, oigan, el capitalismo o la libertad se basa en los valores que comparte la sociedad. Existe la World Value Survey, que es una encuesta global de valores que se hace a distintas partes de la sociedad. Oigan, ¿los valores que tiene la sociedad ecuatoriana son en su mayor parte partidarios de la libertad, del libre comercio, de la expresión o no? Y si no lo son, tenemos un problema porque con valores que no apoyan la libertad es muy difícil que tengamos libertad y sin libertad no vamos a tener prosperidad. Por tanto, esas son las preguntas que nos vamos a plantear. Bien, están todos cordialmente invitados, amigos. Y bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Quiero agradecerte, Luis, por habernos acompañado. También muchas gracias, un placer. Agradecerles a Claudia y Natalie por participar del programa, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.